cordones sí, pero industriales no. La verdad no. No, gracias. Aquí, cordones industriales. Cordones industriales, pero eso es antiguo, del tiempo de la Unidad Popular, ¿no? ¿Sí? Los cordones industriales eran fábricas que existían por Vicuña Maquena, donde trabajaban los obreros antes del golpe militar. ¿Ya? Una vez que después del golpe se empezaron a cerrar, algunos de los obreros se hicieron cargo de las fábricas, pero se fueron terminando a medida que avanzó la dictadura. Ya. Esos eran los cordones industriales. Ya. Historia pura. Empecé a trabajar a los 12 años. Entonces, bueno, mi experiencia toda estuvo siempre alrededor de lo que es fábrica. Ya a los 15 entré a trabajar a Madelsa, ¿ya? Pero era todo, digamos, una cosa grande, digamos, que se unía en base a la historia del sindicalismo. Bueno, hay que irse por ese lado, yo creo, para que podamos reconocer qué valores son los que estaban insertos antes que saliera el compañero Allende. ¿Por qué hacer una historia de los cordones industriales? En el año 1992 me encontraba viviendo y estudiando en la ciudad de La Plata, en Argentina. Eran los años del fin de los socialismos reales y la supuesta muerte de las ideologías. Fue en ese contexto como llegó a mis manos un número de la revista Nuestra América, donde leí la historia de Armando Cruces, un obrero y dirigente sindical de Elecmetal y del cordón industrial Vicuña Maquena. No recuerdo mucho qué decía la entrevista, pero hasta hoy puedo evocar su rostro y sus ojos, que destacaban en una foto en blanco y negro. Armando Cruces narraba la historia de los cordones industriales, esos organismos que levantó la clase trabajadora en Chile y que la dictadura atacó después con encono. Sin embargo, pasarían casi 20 años hasta que Valeria me contactó y me contó que con un grupo de actrices estaban buscando material para hacer una obra sobre los cordones. Así me reencontré de nuevo con esa historia y comenzó la búsqueda para dar con quiénes fueron sus protagonistas. Y con Ana lo que hicimos fue metodologizar una manera de investigación desde la historia. Fuimos al Archivo Nacional, vimos los periódicos, contactamos a los dirigentes, establecimos las preguntas. Cuando empezamos a montar la obra ya fue a muchos ensayos a ver cómo se iba dando en el fondo esta relación entre la historia y el teatro. Y así fuimos generando una relación en donde ella aportaba un poco desde la historia, nosotros más desde lo teatral, porque el objetivo era uno, era recuperar esta historia, recuperar la historia de los cordones industriales de la mano de sus protagonistas, pero también con distintos lenguajes. Aquellos que con su excepcional poder organizativo lograron crear una bestia voraz e inigualable llamada poder de los trabajadores. Y es este poder, el que creímos dormido, el que creímos olvidado, el que creímos perdido. Es este poder el que hoy día se asoma en los paros, en las luchas, en las huelgas, acalladas por los medios y gritados por nosotras. Yo ingresé a la fábrica Standard Electric el año 1968 y el primer ingreso a la fábrica era por aquí, con este registro comercial que existía en Vicuña Maquena 3939. Aquí entrábamos y teníamos la posibilidad de irnos caminando derecho por fuera, pero si no llovía, porque el reloj control para los empleados estaba en el fondo del edificio. Aquí a la vuelta había una entrada, un ingreso, estaba el reloj control solamente para los operarios. Y de ahí para allá era la oficina por este lado, ingeniería industrial, ingeniería de productos, la gerencia general, materiales, y después estaba contraloría, contabilidad, etc. Y del pasillo para el otro lado estaban las líneas de producción, empilaje, relé, cuadro, inspección final, etcétera, etcétera, etcétera. A mediados del año 1972 comienzan a surgir los cordones industriales, emergidos de las primeras coordinaciones interfabriles. Los cordones agrupaban territorialmente a los trabajadores de distintas fábricas, organizándose con pobladores y estudiantes, buscando la solidaridad y apoyando las luchas y huelgas obreras por todo Chile. Los cordones industriales se planteaban como organismos de apoyo al gobierno, pero independientes de este, que intentaban resolver, ante el paro patronal, los problemas de producción
distribución y abastecimiento. Guillermo, quisiera irme quizá un poquito más atrás, pero te quería preguntar dos cosas. ¿Había otras fábricas por acá cerca de ustedes? De aquí la más próxima nuestra era Sumar. Eso me acuerdo claramente. Al frente, donde parece que también hay una universidad INACAP, no sé cuál es. INACAP, sí. Eso era el laboratorio García. Ya. Bueno, para allá estaba Sauri. El metro no existía, naturalmente. Ni siquiera estaban como en el centro, digamos, en la Alameda, próxima a la Moneda, estaban los heridos del metro, los hoyos, la excavación. Para acá no había nada. Era absolutamente así pelado como ahora. Y de aquí para allá, como te digo, detrás del muro, allá era un peladero grande, que habían campamentos, y después venía Sumar. Y bueno, más allá está la legua. Claro. Entonces, pero ¿y cuando se juntaban entonces en el cordón? ¿Cómo se juntaban? ¿Dónde se juntaban? Salíamos de aquí en Vicuña Maquena, efectivamente el Textil Progreso era para nosotros. Reuniones ahí. Claro. Cuando se dio la oportunidad y la posibilidad de probar en realidad y se empieza a desarrollar el cordón industrial, es después del gran paro ese de los transportistas. ¿Ya? El paro patronal. El tremendo paro patronal de octubre. Porque hasta ese momento teníamos bastante trabajo sindical. Ese conocimiento nos ayudó para organizar a la gente, porque ¿qué hizo los trabajadores? ¿Qué pasó con el paro? El paro, la idea era colocarle un nuevo corredizo a la producción del país completa y ahogarlo. Nosotros, esto tiene que haber sido en octubre del 72, cuando fue el primer paro patronal, hubo una instrucción del cordón que era tomarse las empresas del sector para protegerlas, porque en ese tiempo los fachos andaban tomándose las empresas, entraban de noche, se tomaban las empresas para paralizarlas, para provocar el desabastecimiento, un poco la historia que está pasando en Venezuela ahora, así como calcado lo que pasaba en ese entonces. Resulta que no habían camiones. Entonces el gobierno, que lo que hizo, no sé qué es lo que hizo, formó otra organización que se llama Mopar, no sé cómo se llamó, y el gobierno le entregó camiones. Entonces se hizo otro grupo de camioneros. Entonces aquí a la fábrica los pusieron a disposición de nosotros una flota de camiones para ir a buscar la arena. No sé, serían unos 4 o 5 camiones, no me acuerdo, pero yo fui personalmente con la flota para allá, porque había que ir arriba para defender, porque los tenía cortado el tránsito para allá. Y ahí en una loma estaban todos los camiones, cientos de camiones ahí y todo eso. Ahí estaba con Vilarín y todo. Y nosotros teníamos que pasar por ahí a buscar la mercadería. O sea, como rompehuelga nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fábrica de las que tienen vehículos y que son de ellos? Por ejemplo, Soprole. Soprole tiene sus propios camiones. Y podemos destinar, entonces se pueden destinar algunos camiones de Soprole para que vayan allá y traigan al puerto ¿qué te digo yo? Curicó, Talca, Chillán, no sé por dónde. Claro, se puede. ¿Cuánto? 10 camiones, 1 camión, 2 camiones, 5 camiones, lo que se necesite. Igual, entonces, se provoca inmediatamente una aproximación entonces entre las distintas industrias para resolver su problema básico, que era producir, mantener la producción. Y el trabajo voluntario consistía en movilizar mercadería de consumo básico, como té, café, azúcar, ese tipo de cosas, y fideo. Entonces, como los paros generalmente están secundados por los camioneros, estos camioneros eran bien amarillentos, pero había un movimiento de camioneros que se llamaba el Mopare, que era el Movimiento Patriótico de Recuperación, que eran camioneros leales al gobierno, no eran muchos, y ferrocarriles. Entonces, como que la columna vertebral para seguir movilizando el país eran los ferrocarriles. Pero había que movilizar las cosas de los centros de acopio, de producción, qué sé yo, al tren. Entonces ahí iban los camioneros del Mopare, y el trabajo nuestro consistía en ayudar a descargar los camiones. Entonces se hacían verdaderas cadenas así de personas entre el camión y el tren. Entonces uno tomaba la caja de café, lo que fuera, y se iba pasando así de mano en mano, y así se iban llenándolo. Bueno, el periódico que sacaba el cordón Vicuña Maquena se llamaba Tarea Urgente, y como grupo nos pareció muy pertinente pensar en la tarea urgente de recuperar esta historia, porque uno había sido olvidada, ya habían pasado más de 40 años, muchos de sus trabajadores estaban muy viejos,
varios habían fallecido. La dictadura también arrasó con toda esta historia, entonces es una tarea urgente poder recuperar la historia de las y los trabajadores que pensaron en la idea de transformar sus propias vidas, sino también pensar una sociedad distinta. A medida que avanzábamos en la investigación, nos encontramos con nuevos personajes. Conocimos así a muchos trabajadores, dirigentes y activistas de los cordones, algunos que aún viven en el extranjero, donde llegaron producto del exilio. Ismael Ulloa nos dio los datos para hablar con Rafael Críes, quien fue un militante del Partido Socialista que llegó a finales de los 60 a Santiago desde Concepción y que participó del Departamento Nacional Sindical de ese partido, teniendo una responsabilidad importante en el desarrollo e impulso del cordón industrial Vicuña Maquena. Rafael fue uno de los encargados del periódico Trinchera Sindical y participó de la redacción de la Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende, que se publicó el 5 de septiembre de 1973, a solo 6 días del golpe de Estado. Fue el grupo de Marcel Ro y el brasileño, claro. Después de jefe de redacción. De nuevo, me tiraron a mí esa responsabilidad. en el momento decisivo de octubre y noviembre del 72, lo que sostuvo al gobierno incluso fueron los cordones industriales. Pero al mismo tiempo estuvieron las JAP, estuvieron los comandos comunales, la distribución directa, estaban los consejos campesinos, etcétera. Todo eso existió, fue vigoroso, incluso más numeroso, pero con todo ello, con todo el despelote que podían tener los cordones industriales siempre estaban organizados en su fábrica. E incluso hacíamos intercambio tipo trueque, ya, con alguna industria, principalmente y para eso sirvió justamente los cordones industriales, ya, para hacer un intercambio de trueque. Trueque significaba, por ejemplo, que nosotros le entregamos tela a la industria Madeco, Fanalosa, o sea, Famasol, Madensa, ya, y ellos nos entregaban lo que ellos producían. Por ejemplo, Madensa producía artículos de línea blanca, Famasol, artículos de línea blanca, estamos hablando refrigeradores, cocina, enceradora, ¿ya? Nosotros hacíamos un trueque entre sindicatos que los conocían. Por ejemplo, de una u otra forma, a nosotros no nos sobraba el aceite porque teníamos aceite, era oro. Otras industrias como para conseguir los pollos, por ejemplo, Codipa, si no me equivoco, eran. Y eso lo conseguimos, tantos pollos, tantos kilos, tanto aceite para su personal también, y a precio de costo. O sea, se intercambiaba, digamos. Trueque. El día de hoy. Yo sé que pese a todos los problemas, los percances que hemos tenido, el día de hoy, compañeros, Suma nos trae buenas noticias. Adelante, compañero. En Suman aumentamos la producción en un 200%. Pasamos de producir 25.000 a 110.000 prendas mensuales, compañera. Pero las prendas no están llegando a las poblaciones, compañera. Bueno, según los contactos que tenemos con compañeros de Nueva La Habana, compañera, se han conseguido camiones requisados del gremio, ¿no? La idea es que la producción de telas pase directamente hacia ese sector, ¿no? Y luego pueda ser distribuido a las demás poblaciones. Para nosotros es muy importante poder hoy día presentar esta historia de los cordones industriales en un espacio en donde pasaron muchos de los trabajadores que fueron parte de esta historia, que fueron los protagonistas. Nosotros tratamos de dar una lectura, hay millones de interpretaciones de los hechos, nosotros tomamos esta, que eran los cordones, cómo se desarrollaban,
¿Eran de masa, no eran de masa? ¿Aumentar la producción o no? ¿Había que pasar toda la empresa al área social o solo las 91 que tenía el programa de Salvador Allende? Pero aquí tenemos que prepararnos los trabajadores para entrar al combate en todos los terrenos. Y en esa pelea está hoy día la CUT. Que hayan deficiencias, yo las acepto, compañeros. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. Pero resulta que la CUT no estaba de acuerdo con que se organizara eso porque lo consideró en ese momento que era contrario a la política general de desarrollo de la organización de los trabajadores y que iba a provocar una división. No, esto no era una organización sindical de trabajadores. Los cordones eran objetivamente un embrión de organización de una estructura política de país. Los cordones industriales tuvieron un crecimiento y una importancia y con cierta preponderancia. Entonces, la CUT, no obstante que yo siempre vi que los cordones no querían reemplazar a la CUT ni a los sindicatos. Por lo menos las cosas que yo participé. No existía ese propósito. Pero sí existía, como que el cordón era más, no diría más revolucionario, pero como que ponía las cosas más así en la pelea cotidiana, así como quería respuestas más rápidas. Cierta independencia, digamos, de la CUT para poder realizar cosas. Esa es la impresión que yo tengo. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo de la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros? Nosotros tuvimos la oposición del PC a los cordones en un principio, porque el PC estaba firme y seguro en la CUT, y en las CUT provinciales y en las CUT locales. Entonces ellos se opusieron a los cordones argumentando de que los cordones eran paralelismo sindical y que no había que hacer paralelismo, y todos estamos de acuerdo que no hay que hacer paralelismo, sino que trabajar en organizaciones unitarias. Pero la respuesta que nosotros le dábamos era que los cordones industriales no cumplían el mismo rol que la CUT local, que en este caso que la CUT Cerrillos Maipú, que la CUT estaba destinada a la lucha reivindicativa, a la lucha por los pliegos de peticiones, por los salarios, por las cosas sociales, y en cambio los cordones se orientaban en la lucha de los trabajadores por los intereses más profundos de los trabajadores. En definitiva, los cordones se levantaban sobre la base de la construcción del poder de los trabajadores, del poder popular. Y la CUT, compañero, está apernando igual todavía, pidiéndonos a nosotros que tengamos calma y que esto no se puede hacer porque esto pertenece a la reina Isabel, el otro pertenece a Suiza, y así, y en fin, compañeros, siguen inventando cosas. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros, ya nos estamos cansando porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, de nuestros propios sindicatos, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUB, sigue aún la burocracia, pues, compañero. Había apuro por decirle al gobierno que se despercudiera. El Partido Comunista tenía cierta actitud de mantener la legalidad vigente, pero había cosas que había que apurar. Hoy en día sabemos que esas cosas había que apurarlas. Y la gente lo sentía en carne propia y quería el poder popular, no solamente para tener armas, no, quería tener, digamos, más preponderancia en alguna decisión del gobierno. Entonces, la gente, el pueblo, no solamente el pueblo militante, el pueblo que apoyaba al presidente Allende empezó a observar que el gobierno tenía debilidad en ese sentido, se transaba mucho.
Cuando comenzamos este proyecto, sobre todo fue a partir del interés de un grupo de actrices y de actores que después nos van a hacer una pequeña muestra, un poco de su trabajo, que querían acercarse a la historia de los cordones industriales. A partir de eso dialogamos, ¿no es cierto?, con un grupo de historiadores y comenzamos a hacer un trabajo de investigación. Queríamos saber no solamente qué habían sido los cordones, sino sobre todo qué significó para las personas, ¿no es cierto?, que lo vivieron, cómo lo pensaron, cómo fue el día a día, cuáles fueron las conquistas, con qué problemas se enfrentaron, qué pasó, ¿no es cierto?, con esa historia, y también un poco indagar quizás en cómo la veían, ¿no?, a partir del paso del tiempo, de casi 40 años, a partir de que esa historia se había vivido. Esto va junto. Cuando quiera, Rafa, partir. 5 de septiembre de 1973. A su excelencia el presidente de la República, compañero Salvador Allende. La Coordinadora Provincial de Cordones Industriales ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no solo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino a corto plazo al régimen fascista del corte más implacable y criminal. Los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento cuando su presidente, su gobierno, sus partidos, sus organizaciones les dan una y otra vez la orden de replegarse en vez de la voz de mando de avanzar. Le exigimos a usted, compañero presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia y decisión. Le hacemos llegar este llamado urgente, compañero presidente, porque creemos que esta es la última posibilidad de evitar en conjunto la pérdida de la vida de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana. Éramos valiosos. En realidad, mira, los sindicatos, la CUT, los cordones industriales, demostraron que los trabajadores, si tuviéramos las condiciones, digamos, de desarrollo, absolutamente que se nos entregara ese poder popular al cual gritábamos al viento, seríamos indestructibles. Pero fue una época preciosa, una época de entrega total, de todos los días levantarse con una claridad de lo que había que hacer y de dónde había que aportar, y todo lo entregabas todo sin pedir nada a cambio, porque todos lo hacíamos, nadie con ningún interés, de haber conocido a tanta gente y haberla conocido trabajando codo a codo, cuerpo a cuerpo, de haber visto las transformaciones que se iban logrando y la reacción que provocaba la gente. Soy parte de la historia viviente que queda, sí. Por lo tanto tengo que entregar ese testimonio. Lo siento como una responsabilidad social, ¿ya? Y además para rescatar la memoria de miles de personas que son absolutamente anónimas y que participaron de esos procesos, porque esto fue posible gracias a esa gente, a ellos.